Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El comentario de hoy, amigas y amigos, lo he titulado México, el solidario de siempre. Como ha ocurrido siempre, la presidenta de los Estados Unidos de México, Claudia Sheinbaum, parece haberle dicho al presidente Luis Abinader que su nación no iría a la cumbre de las Américas por la ausencia en la misma de Venezuela, Nicaragua y Cuba, naciones que una vez más no son invitadas a tan importante cónclave. Esto ha ocurrido en ocasiones anteriores a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, lo que constituye una descarada omisión de países hermanos a quienes los del imperio parece querer mantener alejado del resto, con la agravante de que la mencionada cumbre se va a celebrar en nuestro país y como anfitriones que somos, debemos cumplir con los protocolos. Si el montaje de la cumbre fuera en territorio estadounidense, los gringos estarían en el derecho de invitar o no a quienes le dieran las ganas. Pero será aquí, en Punta Cana, y sabemos que Abinader es un presidente pro-gringo y amigo íntimo del señor Marco Rubio, un descendiente de cubanos nacido en el territorio continental y para colmo, secretario de Estado del país norteño. Es criticable la posición del gobierno dominicano, quien no tiene nada que ver con el status quo entre gringos, venezolanos, mexicanos, nicaragüenses y cubanos. Ahora, la situación será peor, pues Santo Domingo acogerá entre el 4 y el 6 de diciembre con una nueva edición de la Cumbre de los Pueblos, un evento que reunirá a representantes de organizaciones políticas y movimientos sociales de izquierda de América Latina y el Caribe, y que en las últimas ediciones se ha convocado de forma paralela a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de los Pueblos de este año surge como un desagravio a la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de este encuentro. La exclusión de esos tres países hermanos constituye de nuestro país como anfitrión de una claudicación vergonzosa. Hay que tener en cuenta que el país incumple el compromiso que adquirió al ser nombrado sede de la 10ª cumbre. México, siempre solidario, es muy posible que no esté representado en esta cumbre, pues cuando a la presidenta le preguntaron si el país, su país México, estaría en la cumbre, dijo: no sé, si aparece alguien que desee ir. Más claro, el agua. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, China dice que está dispuesta a luchar hasta el final la guerra comercial con Estados Unidos, pero deja la puerta abierta a las negociaciones, declaró hoy portavoz del Ministerio de Comercio. Beijing, exige a Washington que corrija sus prácticas erróneas en relación con las medidas restrictivas contra China, incluida la amenaza de imponer aranceles del 100%, y reafirma su disposición a defender con firmeza los intereses nacionales.
En cuanto a las guerras arancelarias y comerciales, la posición de China sigue siendo coherente. Si Estados Unidos decide luchar, China lo llevará hasta el final. Si Estados Unidos decide negociar, la puerta de China seguirá abierta, afirmó el portavoz. Quiero señalar que Estados Unidos no puede buscar el diálogo y al mismo tiempo amenazar e intimidar con nuevas medidas restrictivas. Esa no es la forma correcta de relacionarse con China. Bueno, uno actúa como un loco y esos chinos muy racionales, ¿eh? Demasiado. Sí, o sea, entonces están vendiendo una imagen diferente al mundo. Nosotros Totalmente. somos racionales, lo que nosotros hacemos es racional. El otro actúa como un loco y es un loco. No se puede hacer negociaciones con esa gente porque de un momento a otro te cambian. Mira, qué interesante se muestra el gabinete de Macron, Darío, Mm. con el nombramiento de la dominico-haitiana, dominico-francesa, Ah, Eleonora, bueno. sí, Eleonora Carrois, acaba de ser nombrada ministra del gobierno francés, encargada de la cooperación internacional, de la francofonía y de los franceses del extranjero. Es la primera franco-dominicana miembro de un gobierno francés, informó su padre, el periodista Jean-Michel Carouat, residente en la República Dominicana. La abogada milita en el Partido de la República en Marcha del presidente francés Emmanuel Macron, quien el fin de semana encargó al primer ministro Sébastien Lecornu que forme su segundo gobierno. Yo creo en la Unión Europea. Sé lo importante que es la Unión Europea, que defiende los pueblos. La Unión Europea se construye después de la Segunda Guerra Mundial con una generación de nuestros abuelos que dijeron, ya no más guerras, expresó la dominico-francesa en una reciente entrevista concedida al programa A partir de ahora de Acento TV. Necesitamos más Europa, una Europa más unida, expresó en el 2022 cuando ganó un puesto en la Asamblea o Parlamento de Francia con 58,44% de los votos correspondientes a los franceses residentes en América Latina y el Caribe. Qué bueno. La La muchacha. presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en República Dominicana, a la que dijo no asistirá por atender asuntos en su país. No voy a asistir, dijo tajante Sheinbaum en su conferencia diaria en el Palacio Nacional, y agregó que su gobierno está analizando si habrá representación de México. Eso es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya ningún país o no estamos de acuerdo con que se excluya ningún país. Pero además, en las circunstancias actuales, no hay que estar atendiendo o hay que estar atendiendo el país y en particular la emergencia como las inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ayer 64 muertos. Añadió la mandataria. Desde su llegada al poder en octubre de 2024, ella ha realizado apenas 4 viajes internacionales, como fue la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil en noviembre de 2024, la cumbre de la CELAC en Honduras en abril, la del Grupo de los 7 de Canadá en junio y un encuentro trilateral en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en agosto. O sea que no viaja mucho.
Yo no sé, yo no sé, Darío, cuándo nuestro país, cuando la población escolar de nuestro país se va a superar, a mejorar, pero que antes de que esa población infantil se supere, me parece a mí, deberían superarse los docentes, los que enseñan. Eso es, don Ramón. Mire lo que pasa. Yo estuve estudiando educación, yo iba a ser maestro, y yo me desencanté en la década del 80 por el trato que le daban a maestros. En aquel momento los salarios eran muy deprimidos y además había un gran irrespeto del mismo gobierno hacia los maestros. Entonces, ¿qué ocurre? Que no era atractiva la profesión de maestro. ¿Y Claro, quiénes iban a estudiar? Los peores estudiantes. Entonces se creó una generación durante muchos años, porque aquí hablan mucho disparatoso de Balaguer exaltándolo. Balaguer construía, es el mayor constructor, pero era eso solo lo que hacía. Construía escuelas, pero no se preocupaba por el elemento humano y el funcionamiento de esas escuelas. Le pagaba muy mal a los maestros, deterioró mucho la educación, pese a es, que construyó escuelas, pero el problema no es construir escuelas. La escuela es básicamente el personal que está en ella y el funcionamiento. Entonces aquí se creó una generación de maestros pésima, y eso fue lo que educaron a los maestros actuales. sí, ¿Qué sí, sí. usted quiere? Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y además, se cree que dándole curso, haciéndolo máster, etcétera. No, es que si aquí no hay un rigor en la disciplina y el seguimiento y en los resultados, Y en la metodología, en la metodología, si no hay una supervisión y planes, y eso que usted dice, la metodología y la creación de metodólogos, que es un concepto que no se usa en este país, los metodólogos pues que oye, necesitan las escuelas oye, para que le den seguimiento a un programa. y este caso, Entonces, si esa estructura no funciona así, por más de que usted le dé curso, óigame, aquí tenemos un reguero de maestros. Mire, usted trae a Roberto Casá, que es el mejor historiador de este país, y lo pone a dar una charla, y usted ve la gran ausencia de maestros. No aparece ningún maestro a escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando van a algo de esa naturaleza es para que le den un pergamino, para que se le añada al sueldo y a la evaluación. No porque a ellos les interese aprender historia. Y así con todas las materias. Usted no lo ve en actividades culturales. pues Usted, son oye, gente que están ahí para ganarse un sueldo y te hacen cursos y te hacen estudios para añadírselo al currículo y al salario. señores, un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, evidenció graves irregularidades en la aplicación de las pruebas nacionales en la enseñanza preuniversitaria del país, entre ellas que existía una desconexión entre la promoción del alumno y el aprendizaje. El estudio realizado por el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIEDI Humano, de la Pucamaima, evidencia que existe una alta tasa de promoción sobre el 75%, pero los aprendizajes son insuficientes. La investigación denominada Análisis de las Pruebas Nacionales 2025 indica que solo un 22% del estudiantado alcanzó un desempeño satisfactorio en las cuatro asignaturas evaluadas, que son lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Asimismo, que el 36% no logró un nivel adecuado en ninguna de ellas. En el sector público, la
proporción de estudiantes con desempeño integral se reduce a un 14% frente a un 35% en los centros privados. Oye, ¿qué diferencia? Y un 30% en los semioficiales. Los resultados de esta investigación fueron presentados por el director del MSIET Humano, Radamés Mejía. Dijo el profesor Mejía que la modalidad técnico-profesional muestra mejores resultados y menores brechas en contraste con la académica, donde predominan los aprendizajes fragmentados. La tanda nocturna presenta el panorama más crítico. 3 de cada 4 estudiantes permanecen en el nivel más bajo del desempeño. Y con tanta zona franca creando profesionales al vapor aquí. Don Ramón, pero mire lo que es la disciplina. Las escuelas públicas manejadas por religiosos funcionan bien. El nivel académico ahí es diferente. Sí, Porque ahí no permiten una serie de cosas que permiten en las otras escuelas. Y usted toma IPISA, usted toma el Hermano Miguel, que son escuelas públicas con salario del gobierno también, pero quienes lo dirigen imponen una disciplina a los profesores que están ahí y a los estudiantes. ¿eh? Y son gente que se manejan con salario del gobierno también, y son públicas, pero quienes la manejan imponen una disciplina. así Y es. eso es. Bueno, vamos a ver estas imágenes, es triste cuando usted oye hablar de esta persona que presentaremos a continuación. La policía de aquí y su departamento de delitos contra la propiedad, pues logró recuperar los cables eléctricos y tubería de cobre sustraídos del sistema de enfriamiento de la catedral de esa iglesia que un ladroncito acabó con todo ahí. Pero los malos no son ellos, son los empresarios que le compran esos materiales robados y a los cuales la policía ni el Ministerio Público quiere encarar. Veamos esta triste imagen. Ese ladroncito una vez aquí se robó los cables de mi casa. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me subí a la casa de los padres, le tuve un paquito de alambre, y me fui, subí, bajé, y completé en otro lado con otro poco. Y ahí lo tengo. ¿Y los contadores dónde tú los convocaste? Ahí mismo, estaban despegados ahí. ¿Por qué tú haces eso? Ajá, y vicio, usted sabe, vicio. Quiero ver este vicio, porque este vicio me va a matar si no me cae. ¿Qué tú tienes que decir a la sociedad aquí en Santiago? Que me disculpen, yo no quiero venir a hacerlo nada. Que si me someten a hacer mi cárcel como manda la ley, y no voy a hacer mal lo mal hecho. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales, la denuncia del robo de los equipos de un aire acondicionado en la Santiago Apóstol. Bien, con relación a este caso, tras una ardua labor de investigación e inteligencia por los miembros policiales adscritos a DICRIM de esta provincia de Santiago, informó que tras arduo seguimiento fueron recuperados los cables eléctricos y tuberías de cobre sustraídos del sistema de enfriamiento de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, arrestando al presunto autor identificado como José Rafael Sosa, alias Alexis El Cacú. La investigación se inició tras recibir una denuncia verbal a través de los medios de comunicación presentada por el padre Regino, quien reportó el hecho la mañana del jueves, donde desconocidos penetraron al área anexa de dicho templo, donde se encuentran las instalaciones del sistema de aire acondicionado, de donde sustrayeron componentes metálicos de alto valor y ocasionando daños significativos al sistema de climatización del recinto religioso. Cabe